Empiezo. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Comparezco ante ustedes, como es habitual, todos los meses en este departamento para ofrecerles los datos de paro registrados por los servicios públicos de empleo. El paro registrado en el pasado mes de febrero se ha incrementado en 112.269 personas, un 2,44%. De ellas, 64.871 son hombres y 47.398 son mujeres. La cifra total de paro registrado se sitúa, por tanto, en 4.712.098 personas. De esta cifra, un 49,94% son hombres y un 50,06% son mujeres. Y de ellos, un 10,65% son menores de 25 años y un 89,35% mayores de 25 años. En términos interanuales, es decir, entre febrero del 2011 y febrero del 2012, el paro registrado ha aumentado en 412.835 personas, un 9,60%. Por sectores económicos, como es habitual en los meses de febrero, el mayor aumento del paro se registra en los servicios, 59.230, un 2,16%. La construcción registra un aumento de 15.656 personas, un 1,98%. En la industria crecen en 10.269, un aumento del 1,96%, mientras que en la agricultura y pesca se incrementa en 11.219, un crecimiento del 7,37%. El colectivo de personas sin empleo anterior crece en 15.895, lo que supone un aumento del 4,12%. El mayor incremento interanual del paro registrado en valor absoluto se da en el sector servicios, con 287.752 parados más, un 11,43%, mientras que en la agricultura y pesca el aumento es de 25.729, un 18,68%, lo que supone el mayor incremento en términos relativos. El paro en la construcción aumenta interanualmente en 47.039, un 6,18%, mientras que en la industria el paro registrado crece en 31.381 personas, un 6,23 personas. Las personas sin empleo anterior aumentaron en 20.934, un 5,50%. En el mes de febrero se formalizaron 959.230 nuevos contratos, lo que supone una disminución anual respecto del mismo mes del año anterior del 5,16%. De ellos, 74.494 son contratos indefinidos, es decir, un 7,77% del total. De estos datos suponen una reducción del 21,06% en la contratación indefinida. En relación con las prestaciones por desempleo, en el mes de enero del 2012 hubo 3.012.045 beneficiarios, un 2,90% más que en el mes anterior y un 1,40% menos que en el mes de enero del año 2011. En el mes de enero del 2012 se tramitaron en el Servicio Estatal Público de Empleo 870.654 altas en prestaciones por desempleo. El tiempo medio de reconocimiento fue de 2 días. El importe de la nómina de enero ha sido de 2.715 millones de euros, un 5% más que en el mes anterior y un 0,86% más que en el mes de enero del año 2011. La tasa de cobertura en el mes de enero se situó en el 69,10%. El programa Prepara, que entró en vigor el 17 de febrero de 2011 y que el actual Gobierno prorrogó el pasado mes de diciembre, ha contado hasta el 28 de febrero con 337.262 participantes. Para finalizar, debo indicar que durante el mes de enero del 2012 los programas de políticas activas de empleo, gestionados por el conjunto de servicios públicos de empleo, contaron con más de 400.000 participantes, de los cuales 150.000 eran perceptores de prestaciones por desempleo. Los datos de paro registrado en febrero continúan reflejando una adversa situación económica general del país y del entorno europeo. A este respecto, considero especialmente significativas 3 de las cifras a las que acabo de referirme. La primera es la relativa al paro registrado en términos interanuales, que supone, como he señalado, un incremento de 412.835 personas, es decir, un 9,60%.
La segunda es la que se refiere al incremento del desempleo en 112.000 personas en el pasado mes de febrero. Finalmente, debo subrayar que la formalización de nuevos contratos el pasado mes de febrero ha experimentado una disminución del 5,16% respecto del mismo mes del año anterior. Estas cifras, evidentemente negativas, vienen determinadas por la coyuntura muy complicada de la economía española y europea. La evolución en estos primeros meses del 2012, según coinciden las principales instituciones económicas, va a ser peor de la esperada hace solo medio año, como refleja la revisión a la baja generalizada de las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea para los países miembros de la Unión. En este contexto va a tener una incidencia directa en las perspectivas de empleo que vamos a ver en los próximos meses. Por ello, es tan necesaria la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno y que pretende frenar lo antes posible la sangría en el paro y sentar las nuevas bases de confianza y flexibilidad para las empresas. La reforma crea un marco que facilita a la empresa adaptarse a la realidad de su entorno y pone a su disposición un amplio conjunto de herramientas que le permitan reaccionar de manera adecuada a los cambios en los que se enfrenta. Y con ello se pretende que trabajadores y empresarios puedan superar juntos la crisis sin tener que acudir al despido como vía principal de ajuste, que es lo que ha venido pasando hasta ahora. Creo que por esta razón la reforma ha recibido valoraciones positivas que, como la del Banco de España, han apreciado su amplio alcance y la mejora que opera en aspectos claves del funcionamiento del mercado laboral en nuestro país, al objeto de favorecer la creación de empleo. Una creación de empleo que, en todo caso, estará necesariamente ligada a la evolución positiva de la economía y a la recuperación de la confianza. La reforma, en definitiva, facilitará que se cree empleo en un contexto de reactivación económica. Muchas gracias. Buenos días. En relación con los datos de afiliación al sistema de seguridad social, cabe afirmar que los datos de afiliación media en febrero de este año 2012 muestran una disminución mensual de esa afiliación en 49.710 afiliados ocupados, es decir, una disminución del 0,29%. Un nuevo descenso, aunque, por supuesto y afortunadamente, mucho menos intenso que el mes anterior. Esta disminución de la afiliación deja el número de afiliados medios al sistema de seguridad social en 16.987.112. La variación intermensual, es decir, febrero 2012 respecto a enero del 2012, supone una menor pérdida de afiliación que la que se produjo en el mes de febrero del año 2009, donde hubo una caída de 69.132, el 0,38%, pero ha sido mayor que la producida en los mismos meses de febrero del 2010, donde hubo una subida de afiliación de 26.340, y del año 2011, donde hubo una pérdida de 14.744. Cabe decir que el mes de febrero es un mes irregular en la afiliación y en la serie histórica podemos encontrar meses positivos y meses negativos en los últimos años. Esta pérdida de afiliación de febrero del 2012, insisto, 49.710 afiliados ocupados, hay que calificarla sin duda como relevante y mantiene el decurso descendente de la evolución presentada en los meses anteriores. La caída interanual, en términos interanuales, es de 449.983 afiliados ocupados, es decir, el 2,59%. No es, por supuesto, y afortunadamente tan dura como fue la de febrero del 2009, que en términos interanuales ascendió a 1.139.514, entonces se perdió el 5,92%, ni como la del 2010, que en caída interanual también fue significativa, se perdieron más de 540.259 afiliados ocupados, es decir, el 2,98%, aunque sí que es superior la de este mes en términos interanuales a la de febrero del 2011, donde hubo una caída de 225.257, es decir, el 1,02%.
28%. El sistema ha perdido en lo que llevamos de esta situación de crisis desde su punto álgido en afiliación ocupada hasta febrero del 2012, en media mensual, unos 2.595.938 afiliados ocupados, es decir, el 13,31% del total. En cuanto a la relación entre afiliados y pensionistas, que es una relación que ofrecemos habitualmente, se sitúa en enero en el 2,44, es decir, ha aumentado levemente respecto a la del mes anterior. Esto es, cada pensionista se relaciona con las aportaciones de 2,44 afiliados, tanto ocupados como desempleados. Sigue siendo una tasa similar a la de diciembre del año 2003. El número de pensionistas ha disminuido este mes de febrero respecto al mes anterior en 305 y se sitúa en estos momentos en 8.066.202. Hay que decir que respecto al mes anterior la afiliación ha descendido en el conjunto del sistema y en concreto en el régimen general ha sido de 21.350 ocupados, es decir, una pérdida del 0,16. Sin embargo, el régimen especial de trabajadores autónomos ha experimentado una ligera subida de 4.635 afiliados nuevos, lo que equivale a un incremento porcentual del 0,15%. Por sectores, en el régimen general la afiliación media cayó en términos mensuales en prácticamente todas las ocupaciones, con especial incidencia en el sistema especial agrario, por la finalización de alguna campaña agrícola específica, que podríamos incluso situar en alguna provincia, afecta especialmente y llamativamente a la provincia de Jaén, y al comercio. La construcción también tiene una caída de 8.182 personas y el principal aumento de ocupados en relación con enero se contabiliza en las áreas de educación, de hostelería, de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Creo que los datos de afiliación de febrero demuestran que las dificultades para recuperar la senda del crecimiento aún no se han acabado y que febrero mantiene esa tendencia, como decía, descendente de la ocupación. Si bien, aunque la caída anual es sustancial, insisto, no es tan dura como la que se produjo, ni mucho menos, en el año 2009 y 2010. El aumento del número de autónomos que hemos registrado invita a pensar que hay una cierta disposición favorable para potenciar las contrataciones entre los emprendedores, que ha de ser aprovechada precisamente por los nuevos elementos que incorpora la reforma laboral. Creemos que el espíritu empresarial es básicamente el de crear empleo, nunca destruirlo, y que, por tanto, todo lo que hagamos para conseguir un tejido productivo más sólido contribuirá a crear empleo de forma neta y sostenible en el tiempo. Una última referencia al sistema especial del hogar. Saben que vamos a hacer un seguimiento durante la duración de este periodo transitorio específico y en relación con la evolución en este segundo mes de este año y de este periodo transitorio del régimen de empleados del hogar, hay que decir que se ha producido un aumento en la afiliación mensual media de este régimen de hogar global, el que engloba al anterior régimen especial y al nuevo sistema especial, de 6.057 afiliados, es decir, el 2,07%, alcanzando las 298.109 personas. Se ha producido también un aumento en la afiliación anual media del régimen de hogar global, insisto, de 5.887 personas, es decir, un incremento del 2,01%, pasando a esas 298.109 en el régimen de hogar global. Si nos referimos al régimen especial de empleados del hogar, es decir, el régimen a extinguir, el régimen existente antes del comienzo del periodo transitorio, nos quedan aún en ese régimen especial 246.110 personas. Son 34.544 menos respecto al mes anterior.
son el 78,8% del total en ese régimen, y de ellas 173.481 son continuos, trabajadores continuos del régimen del hogar, y 72.629 son discontinuos. En el sistema especial de hogar del régimen general, es decir, el nuevo sistema que empieza a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2012, se han incorporado 51.999 personas frente a las 11.398 del mes anterior. Es decir, se han incorporado el 22,2% del total frente a solo el 3,9% que se habían incorporado en enero. Hemos dado un salto relevante. Habrá que ver cómo evolucionan estos datos en los próximos meses, pero sin duda es un incremento relevante en este nuevo régimen especial que estamos procurando potenciar, poniendo a disposición de empleados y empleadores todos los recursos de la Seguridad Social a efectos de información, de asesoramiento o de apoyo, dada la complejidad de este nuevo régimen. Por tanto, creo que conviene hacer una valoración al menos positiva sobre el avance en este régimen especial del hogar. No sería propiamente, desde nuestro punto de vista, aunque cabe hacer un análisis mucho más específico y más detallado, no se trataría en sentido estricto de un aumento del empleo, sino probablemente de la puesta en orden de situaciones irregulares. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. A la Secretaria de Estado me gustaría preguntarle si el Gobierno considera que en los meses de marzo y abril, coincidiendo con la llegada de la Semana Santa, vamos a poder ver la creación de empleo o vamos a tener que esperar hasta los meses de verano para poder ver algún dato positivo, ni siquiera en los meses de verano. Y al Secretario de Estado me gustaría preguntarle, el Gobierno supongo que considera la posibilidad de tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, supongo que lo ha analizado, y para cuándo considera que se tendría que emplear. Muchas gracias. Sí, pues atendiendo a la primera pregunta, obviamente estamos en la situación que estamos, en una situación económica difícil, muy dura, derivada en gran parte de la no toma de decisiones adecuadas durante muchos años ante la crisis económica y probablemente un marco laboral que ha permitido la destrucción de 2.700.000 puestos de trabajo y la destrucción de 176.000 empresas. Obviamente, en los menos de 100 días que el Gobierno de Mariano Rajoy lleva trabajando, se han puesto encima de la mesa reformas estructurales muy importantes, la de la estabilidad financiera, la del sector financiero, la reforma laboral, la de ajustar la posibilidad de hacer frente a los pagos que deben las administraciones a las empresas, es decir, un paquete de reformas que pretendemos con ellas que se genere crecimiento económico y con ello, evidentemente, se empiece a reactivar el empleo. Yo prefiero darles los datos a medida que vayan pasando los meses. Lo que estamos trabajando es para poner las bases para que cuanto antes sea posible que se frene la destrucción de empleo que ahora mismo se está dando en este país y poner las bases para el crecimiento económico y que se genere un empleo estable y de calidad. Sí, en relación con el Fondo de Reserva, tengo que decir que esta semana pasada se reunió precisamente el Comité de Gestión del mismo, el 22 de febrero, y lejos de analizar un hipotético recurso a ese fondo, la decisión que se tomó precisamente fue la de incrementar la inversión en deuda pública española de los recursos disponibles a esa fecha del fondo, que ascendían a 2.385 millones de euros que se adquirirán a través del Banco de España como banco agente precisamente en el periodo entre el 1 de marzo y el 30 de marzo. Por tanto, en relación con el Fondo de Reserva, lo que estamos es manteniendo los criterios de gestión eficiente del mismo, de incrementar sus recursos y hasta este momento no nos hemos planteado ninguna decisión en relación con el recurso a ese fondo, que, insisto una vez más, sería siempre el último recurso una vez agotadas
todas las posibilidades de financiación. En este momento el Fondo de Reserva dispone a día de hoy de 67.569.568.084,02 euros. Nuestra política en relación con el Fondo de Reserva es seguir gestionándolo lo más adecuada y eficazmente para conseguir nuevas reservas para el sistema y para conseguir nuevos recursos a disposición de los pensionistas de hoy y de mañana. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas, una para la señora Engracia y otra para el señor Burgos. Los primeros datos de aplicación de la reforma supongo que les estarán llegando, igual que nos llegan a nosotros, sobre todo el registro de empleo. Se tienen que comunicar los despidos colectivos, aunque ya no tengan ya no necesite la autoridad administrativa. Si les están llegando más comunicaciones de despidos colectivos, o por el contrario están optando por ERES de suspensión y reducción de jornada y flexibilidad interna. ¿Cuáles son las primeras noticias que le está llegando al Gobierno sobre la aplicación de la reforma? Y al señor Burgos, si nos podría dar algún detalle sobre la ejecución presupuestaria del año pasado, porque sabemos el dato final que se dio el otro día, pero no sabemos la evolución de los ingresos y gastos del sistema. Gracias. En cuanto, evidentemente, creo que no han pasado ni 15 días. Respecto a las comunicaciones, estamos tramitando la autorización de los ERES que se habían hecho con anterioridad a la reforma laboral y que conjuntamente con los despidos individuales han llevado a 2.700.000 destrucción de puestos de trabajo. Y en cuanto a la comunicación de los contratos nuevos, el 90% de los empresarios españoles comunica la contratación vía un programa que se llama Contrata. Obviamente, como consecuencia de las modificaciones introducidas en la reforma, hemos tenido que adaptar informáticamente ese programa y, bueno, realmente lleva con la adaptación 2 días, con lo cual una mínima perspectiva para poder ofrecer datos es casi obligatoria cuando se toma una decisión, y los cambios, una mínima perspectiva hay que tener para dar una evolución medianamente razonable. Sí, los datos de ejecución presupuestaria estarán concretamente a disposición de todos ustedes en los próximos días. Depende de la intervención general de la Administración del Estado, pero si a efectos de ampliar la información que se ha hecho llegar sobre los datos de conjunto de las administraciones de seguridad social, sí cabe establecer en estos momentos que el déficit en términos de contabilidad nacional para el conjunto de las administraciones de seguridad social, que se estableció por el ministro de Hacienda hace pocos días en 995 millones de euros, es decir, el 0,09% del Producto Interior Bruto, tendría un desglose de las siguientes características. El sistema de seguridad social, estrictamente, tendría un déficit de 2.593 millones, es decir, el 0,24% del Producto Interior Bruto. El Servicio Público de Empleo tendría un superávit al cierre del 2011 de alrededor de 2.520 millones, es decir, el 0,23% del Producto Interior Bruto, y el Fogasa un déficit de 922 millones, es decir, el 0,09% del Producto Interior Bruto. Aproximadamente el total, por tanto, de las administraciones de seguridad social estaría en esos 995 millones, el 0,09% del Producto Interior Bruto. El conjunto de datos de cierres se harán públicos en las próximas horas o en los próximos días. Probablemente se colgarán, como ha sido habitual en las páginas del Ministerio de Hacienda y de la intervención. Hola, buenos días. Conocemos más o menos ya las previsiones de crecimiento económico para España durante este 2012. Las fuentes varían entre ese -1 y entre -1,5% de caída del PIB. Hoy el Gobierno va a anunciar techo de gasto y posiblemente algún paquete más de recortes. Se habla incluso de otros 15.000 millones más de euros. Es una contracción de la economía en toda regla que va a llevar inevitablemente también una contracción de la creación de empleo. Con este escenario que ustedes siempre dicen que si no hay crecimiento económico no se va a crear empleo, no va a funcionar la reforma laboral, ¿dan ustedes ya por hecho de que en 2012 la reforma laboral no va a funcionar y no va a haber creación neta de empleo durante este año, que habrá que esperar a 2013? Lo que nosotros damos por hecho es que la situación económica, como he dicho en mi primera intervención, es difícil,
es francamente difícil, derivada en gran medida de la ineficacia y de la tardanza en la adopción de decisiones desde que se inicia la crisis en el año 2007. Primero la tardanza en la adopción de decisiones y luego la adopción de muchas medidas equivocadas. Pero obviamente estamos donde estamos. Estamos en una realidad con un 22,85% de paro, con 5.260.000 personas, según los datos de la EPA, y con 2.700.000 puestos de trabajo destruidos y 176.000 empresas cerradas. Estamos ahí. A partir de este momento, evidentemente, lo que hemos puesto encima de la mesa es un paquete de reformas que permita cuanto antes salir de la crisis y poder generar empleo. Y lo que hemos puesto en la reforma laboral es una flexibilidad encima de la mesa, una flexibilidad en las medidas, en la adopción de medidas por parte de los empresarios y trabajadores, para que el despido, ante una situación difícil, ante una bajada de la demanda, ante una crisis de la empresa, no sea el despido, sino que se puedan tomar medidas alternativas, de tal forma que consigamos, de alguna manera, frenar la sangría que se está produciendo en el mercado laboral. Eso es lo que yo le puedo decir. Mis deseos, obviamente, cuanto antes mejor, pero el escenario es el que es y creo que tenemos que ser prudentes al máximo a la hora de hacer escenarios de futuro con un tema tan sensible como el paro. Hola, buenos días. Tenía dos preguntas, una para la Secretaria de Estado de Empleo y otra para el Secretario de Estado de Seguridad Social. La primera es, ¿cuál es el plazo que ustedes piensan que puede empezar a verse los primeros efectos de la reforma laboral en cuanto a menor destrucción de empleo y qué factores les ayudarían a juzgar que efectivamente esta reforma pues está empezando a dar frutos, como por ejemplo la evolución de las remuneraciones o de los ingresos? Y respecto a la pregunta para el Secretario de Estado de Seguridad Social, usted ha comentado recientemente que el sistema público no es infinito, ha llamado a la responsabilidad individual para el ahorro para la inversión en planes privados de pensiones. ¿Tiene el Gobierno pensado alguna medida de fomento del ahorro a largo plazo para favorecer precisamente ese ahorro complementario en el sistema privado? Gracias. Sí, por lo que a mí respecta, creo que lo he dicho en reiteradas ocasiones. Una reforma laboral por sí misma no crea empleo. Los empleos lo crean los empresarios y los emprendedores. Y las administraciones lo que tenemos que poner son las máximas facilidades para que se dé esa generación de empleo. También lo he dicho esta mañana, estamos poniendo las bases en 100 días de esas reformas en profundidad que necesitaba este país para poder abordar la salida de la crisis, para poder generar confianza y para poder, evidentemente, entrar en la senda de crecimiento económico cuanto antes. Por lo que respecta a la reforma laboral, hemos hecho una reforma laboral pensando en los 5.300.000 parados, pensando en los jóvenes, que casi el 50% está en paro, y poniendo los mecanismos encima de la mesa para que las empresas puedan superar juntos la crisis. Mira, hay un dato: de cada 100 empresas que han tenido dificultades en Francia, en Italia y en España han utilizado la vía del despido el 71% de esas empresas. Y en los otros dos países el 30 y el 50. Está claro que no había suficiente flexibilidad para que las empresas hiciesen los ajustes necesarios y poder utilizar la vía del despido como última realidad. Y hasta ahora han sido 2.700.000 puestos de trabajo destruidos. Cuanto antes seamos capaces de frenar esa tendencia y cuando haya crecimiento económico se genere empleo y empleo estable y de calidad, evidentemente seré la primera en comunicar esos indicadores que nos permitan ver esa tendencia. Sí, yo quiero decir con toda claridad que el Gobierno mantiene su compromiso total y absoluto con el sistema público de pensiones. Es decir, nuestro principal objetivo es el refuerzo de un sistema de pensiones público que goza de la más amplia legitimación social y política, y por lo tanto nuestro compromiso es absoluto y total con el sistema público de pensiones. Las pensiones españolas, las pensiones del sistema público no están en riesgo y las pensiones en este país se van a pagar sí o sí. Dicho esto, en el propio Pacto de Toledo y en la legislación vigente hay un amplio campo para el desarrollo de mecanismos complementarios. Complementarios, es decir, nunca sustitutivos
del sistema público de pensiones, que entendemos que es la columna vertebral de nuestro sistema de protección social. En ese sentido, todo lo que hagamos, agentes sociales y administraciones, para reforzar esos sistemas complementarios será positivo para el escenario futuro, y todo lo que hagan los ciudadanos a título particular para disponer de una mayor cultura de ahorro y de previsión será bienvenido en un escenario de envejecimiento progresivo de nuestra población y de crecientes desafíos económicos y sociales. Desde ese punto de vista, cualquier medida que pueda facilitar el crecimiento de esos sistemas en términos económicos para el país, porque el ahorro a largo plazo es también una fuente de crecimiento y de riqueza, será bienvenido. Y el propio presidente del Gobierno manifestó en el discurso de investidura su disposición a un tratamiento más favorable de estos sistemas complementarios. Por tanto, creo que está claro no solo en los compromisos electorales del Gobierno, sino también en los anuncios del propio presidente en el debate de investidura y del propio ministro de Hacienda recientemente en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que hay que reordenar ese tratamiento fiscal simple y llanamente para desarrollar un sistema complementario que forma parte íntegra no solo de lo que ya establece nuestra Constitución y nuestro ordenamiento desde hace muchos años, sino lo que ha sido objeto de acuerdo por los agentes sociales en el último acuerdo económico y social, y lo que la propia Ley de Pensiones del año 2011 también establecía como escenarios de futuro. Sí, hola, buenos días. Yo querría preguntarle, esta semana se está hablando mucho del objetivo de déficit público y la reducción, el mayor o menor ritmo de reducción para este año. Desde su punto de vista, ¿cómo cree que puede afectar al mercado laboral que estemos obligados a cumplir con ese 4,4% o que se flexibilice un poco ese objetivo y nos vayamos al 5, 5,5%, como se ha hablado también esta semana? Y otra pregunta para el secretario de Estado de Seguridad Social, una pregunta técnica. ¿El dato de caída de afiliación en el sector agrario tiene algo que ver con la sequía que se están quejando esta semana los agricultores, que les está afectando mucho a la campaña? En cuanto a la primera pregunta, yo creo que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad financiera y la austeridad en las cuentas públicas y el cumplimiento de esos objetivos, solo hay un indicador de confianza, solo es un mensaje de confianza, tanto dentro como fuera. Y poner las bases de confianza en la economía es de los primeros factores que se requieren para que comience la inversión, para que se active el consumo, para que, en definitiva, se pongan las bases del crecimiento económico. Con lo cual, evidentemente, lo tenemos que pasar mal, porque la situación estamos donde estamos. Y frente a un déficit anunciado del 6%, hay 8,5% de déficit con los temas auditados, que va a ser difícil, obviamente, pero que considero que es una base para generar confianza en este país. Sí, en relación con su pregunta sobre el impacto de la sequía, yo he avanzado que una parte significativa de esa caída en el régimen agrario, que ha sido una caída en variación intermensual de unos 21.407, se circunscribía de forma muy especial, si vemos los datos provincia a provincia, a una provincia española, a Jaén, donde la caída ha sido mucho mayor que en cualquier otra provincia de España. La caída de afiliación general ha sido de 17.925, claramente vinculada a una campaña de recogida agrícola que tiene un componente no ya estacional, sino en muchos casos mensual, y que se produce en algunos momentos en el mes de diciembre, en otros momentos en el mes de enero y en este caso en el mes de febrero. Por tanto, estamos hablando de una caída en el conjunto del territorio nacional, no demasiado significativa, pero además muy circunscrita al impacto sobre una provincia. Por tanto, no cabría hablar de afectación de una sequía como elemento climatológico de carácter general, sino habría que valorarlo en términos de un componente estrictamente estacional, y en este caso estacional casi mensual en la provincia de Jaén. Sí. Obviamente todo el mundo sabe lo que se produce en Jaén. Una pregunta a la secretaria de Empleo. Usted ha dicho que esta reforma laboral va dirigida
a dar mayor flexibilidad para que las empresas no tengan la necesidad de tener que despedir y pueden acogerse a reducciones de jornada, ¿no? ¿Por qué en el sector público no se permite hacer eso? ¿Por qué la reforma ahí lo prohíbe expresamente? No, la reforma también permite que dentro del sector público y obviamente para las personas, para una serie de trabajos específicos, se puedan también redimensionar sectores que ahora mismo están siendo improductivos o ineficientes. También se prevé eso en la reforma. ¿Qué? De suspensión no, porque la administración pública se financia mayoritariamente con dinero público, con régimen presupuestario, y no estamos intentando, son sectores o bien sobredimensionados en un momento ineficiente y en los cuales no es como la empresa, que esperas a que tenga 6 meses y pueda por algún contexto de la demanda volver a regenerarse. No tenía dentro del ámbito del sector público mucho sentido económico el suspensivo.